Chagall Televisión, bajo la gloria de Dios. Especial. El tema que Dios trae para nosotros es acerca de Jeremías y el foso de la desesperación. Pero aquí en la imagen le hemos puesto a Jeremías, el profeta que lloraba. Muchos se atreven a juzgar a Jeremías sin conocer el contexto histórico, político, religioso del tiempo que le tocó a Jeremías. Le hago una pregunta. ¿A usted le gustaría que Dios le hablara y usted hablase e inmediatamente lo reciban a punta de palo, piedra, lo metan en un foso de desesperación, lo metan en la cárcel, lo metan en un cepo y demás? Todo por hablar lo que Dios quería que usted dijera. A Jeremías incluso Dios le mató a su novia, la que iba a ser su mujer. No le permitió tener pareja. Y entonces, mire, cada vez que hablaba este hombre, todo el tiempo lo cogían y lo ponían a punta de pan de sufrimiento y agua de dolor. Entonces, mire, cada persona que uno escucha por lo general, a la mayor parte de personas en la actualidad dicen, yo quiero el don profético. Pero uno debe entender, hay ciertos tipos de profetas y hay cierto tipo de dones que no van a ser muy agradables, que digamos. Jeremías, un joven que pudo tener su vida común y corriente, pero sin embargo Dios lo llamó desde el vientre y le dijo, niño, no digas que eres niño, pues tú harás, dirás e irás donde yo quiero que vayas, dirás lo que yo quiero que digas y así sucesivamente. El que Jeremías siguiera al Dios omnipotente le iba a costar incluso hasta la vida misma. Entonces, nosotros debemos entender, Dios nos habla a través de diferentes tipos de vida. Encontramos diferentes tipos de profetas. Uno es Jeremías, otro es Ezequiel, otro es Isaías. Pero también encontramos gente como Balán, que tenía el don profético, era reconocido y sin embargo se dedicó a lucrarse a través de él, sirviendo así a sus intereses. Y en el libro de Judas, Dios nos advierte de tres tipos de personas que debemos cuidarnos de no caer en sus obras. Uno, Caín, el primer fratricida. Dos, nos habla acerca de Coré, que a pesar de que servía a Dios, se levantó en contra de la voluntad de Dios y Dios lo consumió. Y tercero, Balán, aquel profeta que tenía el don profético, pero que determinó servir a sus intereses, servir a los enemigos de Israel y entregar al pueblo en manos del enemigo. Entonces Dios nos habla claramente y nosotros necesitamos comprender todo esto. ¿Por qué? Porque si no lo logramos entender, pues vamos a caer en las obras de estos tres anatemas que Dios nos habla y nos exhorta a tener mucho cuidado con todo esto que les estoy contando. Pues bien, vamos a ver, después de esta pequeña introducción a Jeremías, vamos a entender acerca del pozo de la desesperación. Primero, vamos a encontrarnos con 4 puntos, o vamos a estudiar 4 puntos a través de esta predicación. En el primero, Dios nos habla acerca del foso de la desesperación. Era un foso, donde metieron a Jeremías porque les dijo que vendría Nabucodonosor con su imperio babilónico y que deberían entregarse a él, que era de parte de Dios, que Dios traía un castigo. Escuche bien. Y la gente decía, ¿pero qué te pasa, Jeremías? ¿Y qué dijo las autoridades que dijeron en ese tiempo? Métanlo al foso. Y lo empezaron a meter en ese foso, solo por haber dado la palabra que Dios dijo. Realmente fue algo muy amargo, muy tremendo, muy tenaz. ¿Qué puede representar para nosotros ese foso?
Puede representar tristeza, pecado, soledad, adicciones, traiciones o pérdidas. El foso es un lugar oscuro, profundo y sin salida humana. Mire, a lo largo y ancho de mi ejercicio pastoral y de mi vida de fe, he podido comprender una cosa. El enemigo es experto en ensimismarnos en el problema que nos quebranta y nos aqueja. Escuche bien. Si usted analiza bien, cuando Dios habló a Moisés y lo llevó a Egipto, Faraón se oponía a la voluntad de Dios. No quería que aquellos judíos o hebreos que eran esclavos salieran de Egipto. Entonces les ponía más trabajo, los oprimía con trabajo, menos alimento, menos descanso, en fin, etcétera. Lo mismo llega el enemigo, nos ensimisma en el problema. ¿Para qué? Para que usted y yo perdamos la fe, perdamos la esperanza, perdamos también, además de eso, nuestra paz mental. O sea que nos va a agotar espiritual, física, emocional y mentalmente. Eso es lo que quiere el enemigo hacerlo. Y usted y yo no estamos exentos de pasar por ese foso. Y usted podrá decir, pero yo sirvo a Dios. Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué hablas, prometes y no me cumples? Y muchos te van a juzgar. Todos los que pasaban, todos los que pasaban, juzgaban a Jeremías. En la actualidad todo el mundo dice, ay, el profeta lloró. A ver, vamos a ver si vivimos el 1% de lo que vivió Jeremías, a ver si no lloramos. Entonces, mire, muchos están vivos físicamente, pero espiritualmente atrapados en ese pozo. Pero Dios siempre manda un rayo de luz, de esperanza. Dios escucha el clamor del corazón que le busca. Tú dirás, pero es que llevo mucho tiempo clamándole a Dios y nada que me responde. Tranquilos, bienvenido al club. Yo también hace mucho tiempo atrás, exactamente, llevo 5 años haciendo un clamor y todavía no veo respuesta de parte de Dios. ¿Eso estará mal? No. ¿Será que Dios no me escucha? Dios me habló a través incluso de profetas que ha traído. Y me acuerdo uno de ellos que dijo, porque yo he oído el lloro y el clamor de tu corazón. O sea que Dios sí escucha. Pero entonces, ¿qué falta para que Dios venga y cumpla lo que Él y yo hemos hablado en intimidad? Muchas veces tenemos que pasar procesos para que llegue el punto exacto donde Dios dice, aquí te voy a usar. Ejemplos hay muchos. A Moisés lo dejó 40 años en Egipto, otros 40 en el desierto, y después lo utilizó. Jeremías era tan solo un niño y Dios lo fue formando así. Sucesivamente nos va contando. José era un niño de familia adinerada y demás, y sin embargo Dios permitió que sus hermanos lo vendiesen como esclavo, librando así su vida, y lo llevaron a Egipto. Estuvo como esclavo. Tuvo que ser probado hasta decir basta, para ser formado, para que después Dios lo pusiera segundo al mando de Egipto. Y así salvar a su pueblo en medio de la hambruna. Pero antes le dio unos sueños. Él nunca los entendió. Su papá los comprendió, sus hermanos también se llenaron de rabia, sus hermanos se llenaron de envidia, de rabia, y lo golpearon y lo vendieron. Lo pensaban matar. Así de tenaz es la situación. Y uno diría, Señor, pero ¿por qué permites tantas circunstancias? ¿Por qué permites todo esto? Y Dios dice, porque me es necesario formarte para después poder utilizarte conforme a lo que yo te he hablado. Entonces, entendemos y empezamos a comprender ese proceso espiritual que cada uno de nosotros debe atravesar. Ese proceso en el cual Dios va a formar paciencia, humildad, mansedumbre, donde Dios va a hacer que nosotros seamos sensibles a su voz, donde nos enseñará a caminar no por vista, sino por fe. En fin, etc. Entonces,
Entendamos, este dolor que estamos pasando, esta aflicción, esta situación, no es eterna, mas sí cumple un propósito eterno, un propósito celestial que Dios tiene con cada uno de nosotros. Continuemos. Mira, el segundo punto, característica del foso de la desesperación. Vamos a encontrar 4 características fundamentales. La primera, oscuridad. La segunda, soledad. La tercera, inmovilidad. Y la cuarta, desesperanza. Pero antes de verlas, por favor, revisemos a mano izquierda esa imagen. Él fue lanzado al pozo. Lo encontramos en Jeremías 38 y les invito a que estudiemos a profundidad este capítulo. Es bastante enriquecedor y nos ayuda muchísimo a comprender muchas de las pruebas y situaciones que tenemos que pasar. La oscuridad, ¿por qué tenemos que presentarla o pasarla? ¿Por qué tenemos que pasarla? Primero que todo, en la oscuridad no hay claridad, solo confusión. En este momento tú y yo podemos pasar ese momento, estar confundidos y decir, Dios, pero tantas cosas que me has hablado, ¿por qué te demoras? ¿Por qué si me hablaste una cosa estoy viviendo otra? ¿Qué pasa? No entiendo, no comprendo. Mis 5 sentidos me están diciendo una cosa totalmente absurda, totalmente diferente a lo que tú me has hablado. Y no encuentro paz. ¿Por qué si dices que estás conmigo? ¿Por qué me pasa esto? Pues déjenme decirle primeramente que no solamente nos pasa a nosotros. Encontramos a Juan, el profeta, aquel Juan el Bautista, aquel que preparó el camino a Dios cuando estaba en la cárcel y ya estaba próximo a ser sacrificado. Mandó Jesús a sus discípulos. Y entonces Juan le dice, díganle a Jesús que si es el que estábamos esperando o esperaremos a otro. Y Jesús le dijo, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba confirmando que él era el Mesías. Entonces Juan, veamos qué estaba viviendo Juan. Juan estaba en una prisión, en angustia, estaba en oscuridad, no había claridad, estaba confundido. Y eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 46. Si le pasó a Juan, el mayor de los profetas salido del vientre de mujer, imagínese a usted y a mí. También le pasó a Abraham, el padre de la fe. Tanto así que el Señor tuvo que decirle, ven, sal de tu tienda, mira al cielo, como las estrellas del cielo, así será tu descendencia, y como las arenas del mar. Así es mi promesa contigo. Muchas veces en medio de esa oscuridad nosotros no podemos salir de nuestra tienda para poder ver las promesas de Dios, porque es tanto el quebranto que estamos incluso perdiendo la fe. Mire cómo es esto de tremendo. Ahora, la soledad. En la soledad parece que nadie nos puede entender y ayudarnos. Todo el mundo juzga, critica y dice, veamos un caso específico, el caso de Job. Sus amigos no lo comprendían, lo criticaban y lo llevaban de una manera religiosa a que estuviera a cuentas con Dios. Pensaban que él había pecado y entonces le había venido semejante desgracia. ¿Qué le vino? Le quitó el enemigo, le quitó familia, le quitó riquezas, le quitó la salud física. ¿Qué no le hizo? Le hizo de todo. Los más cercanos, sus amigos, lo criticaban. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. No le sirvió de apoyo, no le sirvió de columna donde él pudiera recostarse. Él estaba solo. Todo daba a que él renegase de Dios, porque ese era el objetivo de Satanás. Mas, sin embargo, el temor de Dios
siempre estuvo en él y nunca maldijo a Dios. Mas sí fue tanto el desespero que tenía que maldijo el día en el que él nació. Y nosotros debemos entender y comprender todo esto que ocurre. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos esto, nos puede pasar de que desfallezcamos y caigamos en pecado en medio de la prueba. A otro que le pasó fue a Pedro, al punto que Pedro se regresó al mundo de donde Jesús lo había ido a traer. Y Jesús tuvo que devolverse a recogerlo a él y a todos los discípulos. Pedro era un líder nato, tanto así que cuando Pedro decide regresar al mundo de donde Dios lo sacó, todos los discípulos lo siguieron. Y nuevamente se presenta de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, lo vuelve a rescatar de aquella barca donde había luchado, trabajado y no había pescado nada. Así nos encuentra a nosotros nuevamente y nos dice, tienen hambre, aquí les tengo su comida espiritual. Necesitas mi ayuda, aquí estoy. Es más, gente que estuvo cerca de él, como aquel Tomás, que ya dicen, yo no creo en nada, a menos de que yo meta mi dedo en su llaga y mi mano en su costado. No creeré. Y entonces Jesús se le aparece y le dice, Tomás, mete tu dedo en mi llaga y mete tu mano en mi costado. Cree y no seas incrédulo. Mire cómo es esto de veras. Cuando se le aparece a Pedro le dice, ni siquiera lo juzga. Mire la metodología del Señor. Ni siquiera lo juzga. Solamente le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro lo había negado 3 veces. Pedro le dice, sí, yo te amo. Le dice nuevamente, mirándolo a sus ojos, le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y por 3ª vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro lo queda mirando firmemente, tímidamente, se quebranta y le dice, quitándole la mirada, le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ya no le decía, te amo. Dijo, te quiero. ¿Cómo le podía decir a aquel que lo dejó a su suerte en medio de todo eso? Pero no fue Pedro el que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. No fue Pedro el que trató de demostrarle a Jesús todo su amor, todo su compromiso con él. En medio de todo eso, Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que mata a espada morirá. Entonces miren cómo es esto. Dios hace a veces cosas que nos dejan confundidos. Y uno dice, pero Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué me dejaste abandonado? Y Dios dice, yo no te he dejado abandonado. Yo estoy aquí. Tercero, todo este pozo de la desesperación nos pone inmovilidad. El lodo cenagoso. Escuche bien, la palabra es clara y dice que el cieno, ese barro, es el pecado. Nos hunde mientras intentamos salir por nosotros mismos. Y muchas veces Dios nos pone en una situación que por más que intentamos echar en nuestras fuerzas por salir adelante, perdemos nuestra fe y nos sumergimos en el pecado. Y no es algo raro. Muchas veces Dios permite eso, que nosotros nos devolvamos como Pedro al mundo, como el cerdo vuelve a su cieno y como el perro vuelve a su vómito. Así muchas veces nosotros volvemos a nuestro pecado y de allá Dios tiene que nos atraer. Y entonces nos acordamos como Pedro, que le dijimos que lo amábamos más que cualquiera de estos, sus discípulos, que le dijimos que nuestra vida daríamos por él, que le dijimos que sin él
no podemos vivir y que estamos totalmente para Él. Y Dios se nos acerca. Jesús se nos vuelve a aparecer. Escuche bien. Jesús se nos vuelve a aparecer y entonces, con su mirada profunda, nos dice todo. Y tan solo nos dice, ¿me amas? Por eso la Escritura es clara y dice que aquel que al que se le perdona mucho, ama mucho. Y al que se le perdona poco, ama poco. Y entonces, Él mismo nos empieza a redarguir con solo su mirada y su presencia. Y entonces es ahí donde nosotros entendemos que no somos infalibles y es donde empezamos a tener misericordia de los demás. Donde empezamos a comprender por qué Jesús dijo, aquella mujer ni yo te juzgo. Y la defendió de aquellos que la llevaron ante Él para hacer la piedad. Y entendemos cuando Jesús dice, todo aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y entonces empezamos a entender todas estas situaciones y circunstancias. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que nosotros también somos seres humanos de carne y hueso y que no somos perfectos, que no podemos decir estar firmes en Dios, que necesitamos de que nos vaya fortaleciendo, sustentando, animando, ayudando en medio de este camino. Por eso es importante que entendamos que la iglesia debe ser una puerta al cielo, donde tú llegas con tu angustia, donde tú llegas con tu necesidad, llegas con tu desesperación, con tu oscuridad, con tu soledad. Y es la iglesia que debe permitir que tú encuentres, tú y yo, podamos encontrar a Jesús vivo, latente en medio de la congregación. Y debemos encontrar que nos hablen acerca de Jesús y de ese acompañamiento como el buen pastor que es a nuestras vidas. Y entonces empezamos a conocer a un Cristo, aquel Cristo que Dios prometió, pero no el Dios inmolado, no, aquel hombre, aquel Dios hecho carne que nos va a llevar a comprender a Dios y a poder encontrar en Dios refugio, salvación, amor, paz, tranquilidad, luz, entendimiento. El foso de la desesperación nos trae esa inmovilidad y nos va sumergiendo cada vez más en el pecado, en la desesperación, en la incredulidad. Entonces llega el Señor y dice, yo estoy aquí, estoy dispuesto a ayudarte. Y tú dices como aquel pecador, decimos, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y entonces el Señor dice, aquí estoy para ti. Quiero quitar la amargura, la soledad, la oscuridad, la inmovilidad, la desesperanza, la incredulidad, todo eso y mucho más. Mírame, estoy aquí. Y tú podrás decirle, como le dijo la samaritana, o le dijeron los del camino de Maús, ¿no te habéis enterado de lo que pasó con aquel Cristo, el que fue crucificado? Y tú podrás decirle también, ¿y no te has enterado de que yo estoy en pecado? ¿Cómo quieres que entienda de que tú, siendo santo, vienes a hablar conmigo? Por eso Pedro le decía, aléjate de mí porque soy pecador. Y entonces Jesús dice, qué bien, ya vas entendiendo. Lo que yo hago contigo, hazlo con los demás, con aquellos pequeños que no tienen mucha fe, que digamos. Porque del amor que te doy, dales a los demás. De la fe que te doy, impártele a los demás. Del alimento espiritual que te estoy dando, dale a los demás.
Misericordia quiero, amor. Quiero que reflejes en tu vida lo que yo hago por ti. Y entonces nuestras vidas empiezan a cambiar. Y entonces todas esas adicciones, pecados y demás se empiezan a ir. ¿Pero por qué? Porque Dios empieza a suplir con su amor, con su presencia en nuestras vidas. Y entonces empieza a sacudirnos y a transformarnos. Es como nadar contra el océano. Tarde que temprano es tan vasto que tarde que temprano nos vamos a ahogar en esas aguas. Lo mismo, tarde que temprano nos vamos a ahogar en el amor de Dios. Y entonces se muere nuestra carne y renace nuestro espíritu. Cuarto punto, desesperanza. El enemigo susurra: nunca saldrás de aquí. Y entonces tú y yo empezamos a desesperarnos. Y empezamos a luchar en nuestras fuerzas y a tratar de salir. Y por más que luchamos, no lo vamos a poder vencer. ¿Sabes por qué? Porque estamos luchando en nuestras fuerzas, no en las del espíritu. El odio es vencido por el amor, por el perdón. Todo depende de la decisión que tomemos. La gente no quiere entender esto, o no logra entender esto, porque le hablan de todo. Entra a una iglesia, le hablan del sueño americano. Plata, casa, carro, beca, cónyuge. Pero no se les habla de Jesús, aquel que fue el madero por nosotros, aquel que está en medio de nuestras prisiones, aquel que está en medio del foso de la desesperación, aquel que está en medio de nuestras circunstancias y situaciones. Entonces, al no conocer a Jesús, no saben cómo, o no sabemos cómo poder enfrentar al adversario. Y entonces cada palabra que el enemigo nos dice se va materializando de una manera tan profunda que nos lleva a vivir sin fe. Y entonces ahí gana la batalla de la fe. Porque continuamente nos dice, nunca saldrás de aquí. Mas la palabra de Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Nos dice que nosotros somos herederos de salvación, que somos adoptados y somos llamados hijos de Dios, que empieza a transformarnos, empieza a cambiarnos la palabra de Dios. Recuerde Mateo capítulo 4, la tentación que recibió Jesús. Llegaba Satanás y le decía, si eres hijo de Dios, siempre va a atacar la identidad. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras, se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y así sucesivamente nos va a tentar con las necesidades físicas y corporales, nos va a tentar con el ego, nos va a tentar con la fama, nos va a tentar con las riquezas, en fin, etcétera, etcétera. Ya está en la palabra, está escrito. Por eso es necesario acercarse a la palabra. Y como le decía el grupo de líderes que tuvimos la reunión ayer, las escrituras, la Biblia es un compendio de 66 libros donde Dios nos va a contar cuál ha sido su experiencia con la humanidad, la relación y la forma como Dios quiere que nos relacionemos con Él, para que nos alejemos de la religiosidad y de otro tipo de prácticas, entre comillas, espirituales, que Dios jamás ha escogido como camino o como medio en medio de la comunicación entre Él y los hombres. Y cuando digo los hombres, la raza humana. Por eso es que la gente critica a Dios porque no lo conoce. Si lo conocieran, o si no lo conociéramos realmente, nos acercaríamos a Él. Entonces mire todo esto. Vamos al tercer punto. La acción de Dios en medio del foso. Por favor, miremos la imagen a mano izquierda. Jeremías le dice llorando, me persiguen por hablar. Dios, ¿cuántas veces
nos encontramos en nuestra aflicción y por hablar de Dios nos persiguen. Mire, la gente dice querer oír la voz de Dios y es mentira. Ya lo describe en el libro de Jeremías. ¿Cuántas veces se le acercaron? Jeremías, órale a Jehová tu Dios, que nos diga qué hacemos. ¿Nos vamos o nos quedamos aquí en Israel, en este despojo, después de la invasión babilónica? Jeremías se metió en ayuno, como 5 días, y en oración, y Dios habló de que se quedaran. E hicieron todo lo contrario. Así llega la gente a las congregaciones. Profeta, dígame la palabra de Dios, que estamos dispuestos, que Dios, que Jesús sea testigo en medio de nosotros. Y pondremos por obra la palabra que Dios nos menciona a través de su boca. Y llega y hacen todo lo contrario. Y así sucesivamente. Y luego les viene la desgracia. Será culpa del profeta. Será culpa de Dios. Cada uno toma sus propias determinaciones. ¿Cuántos que he visto les he dicho, deja el adulterio, deja la fornicación, deja de hacer esto que no te agrada, no le agrada a Dios? Tenga, después se les vienen las consecuencias y luego uno sale a deberles, como si uno estuviera ahí cerquita de ellos, como si uno hubiera hecho todo para que les salieran las cosas mal, pensando de que no, yo engaño al profeta, yo no soy nadie. Entendamos esto, simplemente con Dios no se juega. Dentro de esto encontramos que Dios escucha el clamor, encontramos en el Salmo 34:17. Dios se inclina hacia nosotros, Él baja hasta nuestra condición. Entendamos, Dios es tan humilde y tan sencillo. Escuche bien, Dios es tan humilde y tan sencillo como un niño, pero, escúchese bien, es tan profundo y complejo como el océano. En el océano encontramos una variedad de animales, de flora, fauna acuática, unas cosas, lugares oscuros y lugares claros. Encontramos de todo, hábitats completos para que los animales puedan disfrutar, sobrevivir. Lo mismo es con Dios. En Él encontramos todo. Pero entonces, ¿por qué no hemos podido encontrar la profundidad de nuestro Creador? Porque empezamos a poner condiciones, empezamos a poner cargas, como decía Jesús. Mire, le voy a hablar clarito. Jesús cuando vino, tuvo que salir del templo y llevar a la gente a Galilea. Fue a Galilea de los gentiles, empezó a predicar. Su ministerio por lo general se desarrolló más que todo en Galilea de los gentiles, ya, y las regiones aledañas, donde pudo predicar, hacer milagros y demás. Y la vez que subió al templo, empezó el tiempo de la purificación del templo. Sacó a los mercaderes, cambistas y demás, y exhortó a los sacerdotes y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis vuelto una cueva de ladrones. Y eso es lo que está pasando. Y ha pasado durante mucho tiempo atrás. Por eso debemos permitir que el carácter litúrgico, o sea, que es lo que se debe hacer en medio de los espacios espirituales, se debe permitir que Jesús, el Hijo de Dios, esté palpable, porque es Él
el que va a sanar, Él es el que va a restaurar, Él es el que va a pastorear, Él es el que va a bendecir, Él es el que nos va a transformar con su amor, con su misericordia. Porque de pronto usted y yo hemos pecado y la gente va a juzgar, va a criticar, mas Jesucristo va a decir, corre a mis brazos, aquí estoy. Vienes como el hijo o hija pródiga, aquí estoy. Sé que has pecado, sé que has cometido errores, pero aquí estoy. Y si tú me permites guiarte en tu vida a través de mi palabra, entonces te voy a transformar y te pondré como lámpara para que alumbre las tinieblas de otros. ¿Qué hacemos? Muchas veces nos envanecemos, como le pasó a Satanás, y decimos, no, ya somos perfectos. Estos son pecadores. Mentiras. Todos necesitamos del Señor. Dios nos saca con su mano poderosa, donde nadie puede alcanzarnos. Cristo desciende y empezamos a conocerlo en carne y hueso. Aquel que también tuvo estrés, tanto así que en aquel monte de los olivos sudó sangre. También lloró cuando aquel, su amigo, el hermano de María y de Marta, Lázaro, murió. Y Jesús lloró. ¿Qué más humanidad puede demostrar Dios? También que describe la Escritura que tuvo que sentarse en el pozo de Jacob porque estaba físicamente cansado. Aquel que en la cruz del Calvario, las primeras palabras que dice, si no la primera, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo describe en el Salmo 22 con el título, un grito de desesperación. Jesús nos está indicando que a pesar de que es Dios, nos muestra su humanidad y nos dice, así como te sientes, yo me he sentido y yo estoy aquí para ayudarte, para transformarte, para sacarte adelante. Yo me comprometo contigo. Mi vida he dado por ti, porque tú eres una oveja mía y tú me costaste a mí la vida. ¿Qué más amor podemos pedirte, Dios? Y entonces se empieza a quitar tanta religiosidad de nuestras vidas, nos vuelve mejores seres humanos y nos vuelve lazos de amor para alcanzar a otras personas y a otras vidas. Dios nos afirma sobre la roca, que es Jesucristo, que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Ahora, después de este tercer punto, vamos a pasar al cuarto y último punto de los que tenemos que aclarar en medio de esta predicación y a través de la cual nos enseña mediante la vida de Jeremías. Mira, cuarto punto, la transformación después del rescate. Solamente cuando uno experimenta que Dios se levanta por uno a ayudarlo, a protegerlo, a cuidarlo, a restaurarlo, nuestra vida empieza a cambiar. Por favor, veamos la imagen a la izquierda del profeta Jeremías en medio de este pozo. Mire qué tenaz. Mire cómo él está, hundido en el fango. Así nos encuentra el Señor. Todo sucios, malolientes, sumergidos en nuestra desgracia. Y entonces, en este cuarto punto, empezamos a ver qué diferentes tipos de subtítulos o ítems de la queja al cántico. ¿Cuántas veces nuestra oración se volvió una queja continua delante de Dios?
Y si usted está pasando por eso, no tenga temor, no se preocupe. Yo también he tenido que pasar y estoy pasando por eso. Dios pone en nuestra boca cántico nuevo. ¿Por qué? Porque Él empieza a deshacer las obras del enemigo y las de nuestra carne. Y entonces empezamos a ser transformados, empezamos a recibir la respuesta de Dios y nos empieza a alegrar tanto el corazón. Tanto así que nos transforma de una manera tan sobrenatural que empieza a traer un cántico nuevo sobre nuestras vidas, porque empieza a quitar la queja y Él empieza a poner esa alabanza. Entonces uno empieza a ser lleno de su presencia. Y entonces uno empieza a decir, ay Señor, definitivamente tú eres muy bueno. Gracias por tu paciencia conmigo, Señor. Gracias, Señor, por toda tu ayuda. Gracias por todo tu sustento. Gracias por responder. Porque como dice en el libro, incluso, si no estoy mal, en el libro de Isaías o de Jeremías, que dice, no había para ti sanidad, no había medicamento eficaz, no había quien juzgara tu causa y te hiciera justicia. Mas yo me acordé de ti y te hice justicia. Nos pasa de la vergüenza al testimonio. Y entonces, ¿a cuántos he visto? Los sana físicamente, les arregla la economía con un milagro financiero. Gente que estaba poseída, la deja libre. Gente que estaba sumida en drogas, adicciones y demás. Prostitución, homosexualidad, lesbianismo, de todo. Los empieza a cambiar. Por eso dice la escritura que Jesús andaba entre prostitutas y ladrones. Nunca hizo lo que ellos hicieron, mas ellos se convertían a Jesús. Entonces, muchos verán y temerán al Señor, porque dirán, este o esta no estaba haciendo tal cosa, ¿y por qué podemos salir de ahí? Porque si nosotros lo veíamos totalmente triste, abandonado, sumergido en drogas, en alcoholismo, en depresión, en locura, ¿quién lo sanó? Y ahí es donde Dios empieza a utilizar nuestras vidas, así como aquella samaritana y demás, y empieza a evangelizar a los demás. ¿Sabes por qué? Porque unas fueron nuestras prisiones, pero eso no significa que los demás no necesiten salir de su angustia, de su depresión, del divorcio, en fin, etcétera. Entonces llega el Señor, nos empieza a utilizar para que compartamos lo que Dios hizo con nosotros. Por eso cada vez que Jesús sanaba a alguien le decía, ve y preséntate delante del sacerdote y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Aquel endemoniado gadareno me dijo, déjame seguirte, te quiero servir. Le dijo, no, quédate aquí en tu población, cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. Y así sucesivamente. Y así es como se esparce el reino de Dios. Nos saca de la muerte a la vida eterna. Miren, nosotros debemos entender esto. Te voy a hablar claro y directo. Dios no quiere destruirnos. Usted y yo somos pecadores. Ni usted ni yo somos perfectos. Dios lo que quiere es restaurarnos, bendecirnos, ayudarnos. Usted podrá decir, pero es que yo he visto al fulano que predica y mire, hay una total incoherencia entre lo que dice y lo que hace. Sí, él o ella también son imperfectos. Están en una religiosidad que no les permite ver su error. Y si lo ven, están en una dureza de corazón tan grande que no quieren cambiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar que Dios obre. ¿Ya? Entonces, mire cómo es esto. Nosotros debemos entender eso. ¿Listo? Ahora, Él estaba llevando el foso hacia el cielo. Y eso es lo que Dios nos va a hacer.
¿Listo? Por eso, recuerda esto. Y esta imagen, con esto ya terminamos, nos indica lo siguiente. Espera en Dios con paciencia. Él te escucha, Él te levanta, te fortalece y nunca te falla. Por eso es que te invito. Vamos a orar. Pero quiero que entendamos esto. Esa ovejita que está al borde del precipicio somos usted y yo. ¿Quién nos puso ahí? Nosotros mismos, siguiendo los engaños de Satanás. Y Jesús está ahí, como el buen pastor, diciéndonos, aquí estoy para ti. Ven, hablemos. Te quiero restaurar, te quiero ayudar, te quiero sanar. No pongas tus ojos en las personas, ni en ministerios, ni en ninguno de mis siervos. Pon tus ojos en mí, que soy el autor y el consumador de la fe. Vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque tú traerás sanidad, tú traerás, Señor, liberación, tú traerás restauración, porque eso es lo que quieres que tu pueblo sepa, que tú diste tu vida, Señor, por nosotros. Padre, que tú entregaste a tu Hijo Jesucristo, el Cordero Inmolado, para que nosotros pudiéramos tener esa entrada libre y poder hablar contigo y tú podernos escuchar y recibirnos con los brazos abiertos para restaurarnos y bendecirnos con tu presencia. Hoy te oro para que sanen las heridas de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Señor, ayúdanos. Te oro incluso por aquellos que ya han perdido la fe, Señor. Te pido, Señor, ayúdanos a creer en ti. Padre, todo aquel que tenga amargura en su corazón, en su alma, en su espíritu, quita eso, Señor. Envuélvenos en tu amor, ese amor que nos fortalece, ese amor que nos afirma. Señor, por amor de tu nombre, no te tardes más y trae la respuesta que necesitamos. Esa respuesta, la cual tú nos hablaste en la intimidad. Eso que tú nos dijiste cuando nadie escuchó, solamente tú y nosotros en la intimidad. Señor, todo aquel que esté con desesperanza, dolor, frustración, oscuridad y demás, Papito Dios, que le alumbre tu Hijo Jesucristo. Como aquel buen pastor, acércate a nosotros, venda nuestras heridas, repáranos, susténtanos, ayúdanos. Que esto no sea un clamor más, sino que se vean las respuestas a esta oración. Deshace las obras del enemigo y reprende duramente a Satanás en nuestras vidas y todo lo que tenga que ver con nosotros. Familia, economía, salud, la fe, todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.